Hola, te doy la bienvenida a la 10ª lección de este curso de Arduino Aprendiendo a Programar. En este caso vamos a revisar lo que son las librerías, un pilar fundamental cuando queramos trabajar con algún módulo externo y ahorrarnos tiempo en la programación. Primero definamos las librerías. Estas son archivos que contienen código que nos permiten extender las funciones de nuestro Arduino. Tenemos funciones básicas que vienen con Arduino y aparte podemos agregarle otras externas. Tenemos tres tipos de librerías que podemos encontrar en el entorno de Arduino. La primera son las librerías del núcleo, la segunda son las librerías estándar y la tercera son las contribuciones. Todas las librerías, sea de cual sea el tipo, tienen que incluir el encabezado y el programa, que son los archivos que están aquí puestos, el .h y el .cpp. El archivo .h nos va a determinar cuáles son los métodos a utilizar, las variables, el archivo de configuración de la librería. Y el .cpp nos va a decir cuáles son las instrucciones de ese programa, qué es lo que va a hacer en la librería, ¿ya? Para nosotros poder incluir una librería en nuestro código, en nuestro programa, debemos utilizar la instrucción include. Y la sintaxis es la que están viendo ahora. Entonces de esta forma vamos a incluir todo el código que tenga que ver con la librería en nuestro código. Veamos primero de qué se tratan las librerías que vienen con el núcleo de Arduino. Estas librerías son la razón de ser de Arduino, ¿ya? Sin ellas Arduino no sería lo que es hoy en día. Estas librerías nos van a ayudar a programar de manera más intuitiva nuestro código. Y ahora les quiero mostrar, para que revisemos un poquito, la carpeta de Arduino, ¿ya? Esta es la carpeta de Arduino. Cuando ustedes lo descargan o lo instalan, deberían tener estos archivos. Dentro de ella hay una que se llama hardware. Dentro hay una que se llama Arduino, ABR, y aquí hay una que dice cores, que es el núcleo. Y aquí tenemos las librerías principales de Arduino. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta que dice Arduino. A ver, aquí podemos ver el tipo. Se dan cuenta que uno es archivo H y el otro archivo CPP. Veamos el Arduino. En este caso, si se dan cuenta, el archivo H de Arduino también tiene más librerías internamente. Incluye otras librerías. Porque el Arduino se basa en ABR, que es el compilador de los microcontroladores que usa el Arduino. Por eso tiene que incluir las librerías de ese compilador para poder trabajar con él. Por ejemplo, aquí tenemos ya lo que todos conocemos, el high y el low. Los definen como el high es 1 y el low es 0. Por eso lo podemos utilizar de las dos formas. Tenemos el input que es 0 y el output que es 1. ¿Por qué? Porque, como les dije en una de las lecciones, el microcontrolador entiende con 1 y 0. ¿Ya? Entonces cuando yo lo establezco como 0 los pines, significa que son entradas. Y cuando lo establezco como 1 los pines, significa que es salida. También se dan cuenta que aquí tienen definido el pi, tienen constantes definidas. Seguramente estas deben usarse en alguna operación matemática. Y así se definen muchas cosas. Aquí está, por ejemplo, min, max, round, que son matemáticas que tienen que ver con los bits para leerlos. Son funciones que vienen con el Arduino y que nosotros la utilizamos sin saber. Y aquí están establecidas, por ejemplo, el pin mode, aquí está, pin mode. Y el pin mode es una función que usted le tiene que agregar parámetros, como lo vimos en la lección anterior, ¿se acuerdan? De las funciones personalizadas. Entonces en este caso lo que hicieron los creadores de Arduino es hacer una función personalizada gigante, ¿ya? El digital write, digital read, ¿ya? El delay aquí está, se dan cuenta. Y aquí está todo definido. Incluso el setup y el loop también son funciones que están definidas aquí en el núcleo. Ya. Esto es para mostrarles nomás. Veamos otra. Por ejemplo, la función print. Aquí tenemos el H y el CPP. Por ejemplo, el H lo abrimos y también incluye otras librerías, como les acabo de comentar. Aquí están algunas definiciones de dec, ex, awk,
bin, ¿ya? Decimal, hexadecimal, octal, binario. Y aquí hay unas que son ocultas. Por ejemplo, el print number uno no la utiliza el print y el print ln. Pero aparte necesita estas funciones para poder hacer la conversión. Porque nosotros cuando imprimimos, por ejemplo, le ponemos serial print y le ponemos 3,2. Entonces, ¿cómo sabe el Arduino que ese 3,2 es un decimal? Entonces ahí tiene una función específica para determinar que es un decimal. Y aquí se dan cuenta que se repite varias veces el print y el print ln también varias veces. Es porque internamente el Arduino va a reconocer, pues va a decir, oye, estos son caracteres, esto es un texto, estos son enteros, esto es un decimal, ¿cierto? Y ahí lo va a aplicar o va a llamar a la función dependiendo de lo que esté recibiendo. Pero eso, como le digo, es el encabezado que me determina cuál es el nombre y cuál es la función, el método que utiliza. Pero el CPP es el que finalmente hace el código. Y este es el más complejo. Por ejemplo, el print, cuando quiero imprimir un string, por ejemplo, dice return, write, y aquí llama a otras funciones. Por ejemplo, si quiero imprimir un long, va a depender de la base que yo le mande, va a ver si retorna uno u otro. Veamos si hay algo más interesante. Pero bueno, aquí como se dan cuenta está definido todo. Aquí está esto está oculto, dice métodos privados. El print number. Entonces, si alguno de los de arriba necesita el print number, lo va a llamar y va a hacer lo siguiente. Ya todo este código. ¿Se dan cuenta? Entonces, en vez de nosotros programar todo esto para poder hacer la impresión de nuestros datos, uno va simplemente y utiliza la librería serial y ocupa el método print. Y así de sencillo. Nos agarramos todo el trabajo. ¿Ya? Entonces, si quieren averiguar o quieren echarle un vistazo, aquí tienen todo el núcleo para investigar qué hay detrás de Arduino, que está oculto ahí y que nosotros nos aprovechamos de ello. Ahora veamos las librerías estándar. Estas librerías no son totalmente necesarias para el Arduino, para el funcionamiento principal, el funcionamiento básico, pero son ampliamente utilizadas por la comunidad. Por eso vienen preinstaladas en el Arduino. Pero la idea es exactamente lo mismo. Es un código que hace una función específica que nosotros podemos incorporar en nuestro código. Dentro de ellas tenemos para controlar la EEPROM, para el protocolo de comunicación Wire, para controlar pantallas de cristal líquido, servomotores y el protocolo de comunicación SPI. En la página de Arduino, aquí tenemos una lista de todas las librerías, ¿ya? De las librerías estándar. Si se dan cuenta aquí, hay bastantes que vienen ya preinstaladas con el Arduino. Usted baja el Arduino, lo instala y están ahí disponibles para usted utilizar. Aquí tenemos otras específicas para cada una de las placas que existen. De aquí habla de las contribuciones, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver enseguida. Entonces ahora hablemos de las librerías contribuidas por la comunidad de Arduino. En este caso es como si yo hiciera una librería, un código, un programa y lo subiera para que ustedes estuvieran disponibles y lo puedan descargar y aplicarlo en sus códigos, ¿ya? O usted también hace una librería y la deja pública para que todas la puedan utilizar, o se la guarda ahí y se la deja privada. Dentro de las librerías más comunes que podemos encontrar son sensores de temperatura, GPS, Bluetooth, sensor de nivel, display, impresoras 3D, así un montón de librerías para cada uno de los dispositivos los más famosos, la verdad, los más utilizados. Entonces de repente se van a encontrar quizás que hay un módulo o hay un chip, un circuito integrado que se compran ustedes y que no sepan cómo funciona, pero a lo mejor no van a encontrar la librería porque nadie usa ese chip o no hay mucha demanda de información de ese chip. Entonces ahí van a tener que investigar cómo funciona, hacerse una librería quizás o alguna función personalizada para controlar ese chip. Pero tenemos que agradecer a todas esas personas que dedican tiempo para poder crear esta librería específica que nos sirven para controlar nuestros dispositivos. Así que sin más espera, nos vamos a ir directamente a probar alguna de las librerías y les voy a mostrar un poquito cómo funciona el tema. Por ejemplo, hay una de las librerías que incluye el setup y el loop. Porque estas son funciones principales de Arduino, pero si nosotros quisiéramos remontarnos más atrás, ver lo más hondo, lo más profundo de esto,
el microcontrolador no se programa de esta forma. Y eso lo vemos en la carpeta de Arduino. Y la carpeta de Arduino, hardware, Arduino, ABR, cores y el main, principal, main. Lo vamos a abrir y lo vamos a revisar. Aquí se van a dar cuenta. Es un archivo súper básico. Se dan cuenta que aquí esto le hizo el team de Arduino, ya los de la empresa Arduino, de 2005 a 2013. Lo estuvieron ahí modificando. Principalmente incluye una librería que es la Arduino, que la vimos anteriormente. La incluye. Y aquí tenemos lo principal. Tenemos algunas variables, las variables que se inician antes de, y tenemos la función principal, que es int main, ¿ya? Y aquí entre llaves tenemos la función principal. Esto es la profundidad, ¿ya? Bueno, no lo más profundo. Recuerden que el lenguaje assembler es lo más profundo, ¿ya? Pero de Arduino esto está un poquito más atrás, en la capa anterior. Y si se dan cuenta, primero hace una inicialización de variables, después revisa el puerto serial, el USB, y hace la función, fíjense, llama a la función setup, y la función setup la tengo acá. Entonces hace esto, ¿sí? Y después de hacer la función setup, se pasa aquí a un for, y el for aquí hace lo que está entre llaves, y es un for infinito, ¿ya? O sea, que está constantemente dentro del for, no para nunca. Y en este caso, miren a quién llama, al loop. Entonces, ahora llama al loop, ¿sí? Y después ahí oculto está viendo algún evento del serial, si es que está recibiendo datos. Y ahí, ¿qué pasa después? Se devuelve al loop y se ejecuta nuevamente el loop, ¿ya? Entonces el loop se ejecuta constantemente, pero entre medio está esta función del serial para revisar lo que está pasando con el puerto serial, ¿ya? Pero principalmente eso, ¿sí? Es para que vieran un poquito lo que hay detrás. Y esto se dan cuenta que está entrelazado con la lección anterior, que es la lección 9 de las funciones personalizadas. Ya, eso era lo que tenía que decirles con respecto a eso. Y ahora vamos a probar aquí. Fíjense, yo voy a dejar el código vacío y le voy a colocar compilar, ¿ya? Tengo que guardarlo, entonces le pongo lección 10. Guardar. Ya, ahí compiló, y si se dan cuenta, yo no tengo nada en el código, ya no tengo ningún código mío de instrucción, pero ya está utilizando 444 bytes, un 1% del espacio de almacenamiento, ¿sí? Entonces eso es todo lo que acarrea el Arduino. Todo lo que acabamos de ver lo tiene incluido ya en el Arduino, ¿sí? Y si yo utilizo, por ejemplo, la función serial, tengo que inicializarla primero, serial begin 9600. Fíjense aquí en el tamaño, le pongo verificar y ya subió a 1438 bytes, un 4%, ¿ya? Incluso también subió las variables, la RAM. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que con solo una línea de código nos colgamos de otro código más extenso, que en este caso es bastante más extenso, porque pasamos de 444 a 1438. Porque por ejemplo, si yo elimino esto, ya lo compilo, me da los 444, ¿cierto? Y si utilizo por ejemplo el pin mode, que el 2 sea output, le voy a colocar verificar, y subió un poco porque esto es texto, ¿ya? Pero no subió tanto porque el núcleo de Arduino ya está incorporado. El pin mode ya viene con el núcleo, viene con los 444, y aparte se le agrega los bytes que corresponden a este texto, ¿sí? Ya, para demostrarles cómo funcionan entonces las librerías, tengo acá un LCD. Un LCD super chino, ¿ya? Entonces lo vamos a conectar acá. Tengo que revisar cuáles son los pines porque no los sé. Y lo colocamos. Ahí. Y vamos a utilizar cablecitos que vengan listos para no demorarnos tanto.
habíamos visto que este LCD tenía librería, venía como estándar, una librería estándar. Entonces debería estar instalada. Si buscamos aquí en los ejemplos, tenemos aquí Liquid Crystal. Y tenemos aquí el Hello World, que es el más básico, ¿cierto? Ya que estamos en un curso para principiantes, no nos vamos a ir a lo más complejo al tiro. Ya, aquí tenemos el ejemplo. Si se dan cuenta, dice que es para demostrar de un 16x2, que justo este es de 16x2, que tiene un driver Hitachi, y que muestra el Hello World. Y aquí me dice que el circuito tiene que estar conectado de esta manera: el RS al 12, el Enable al 11, el D4 al 5 y así. Entonces tengo que buscar, miren, esto originalmente fue añadido el 2008 y fue modificado el 2009, después el 2010 y después el 2016. Ya, entonces voy a buscar los pines que correspondan. LCD 16x2, imágenes, y aquí está, es igual que este, 0, 1, si es lo mismo. Entonces revisamos otro más para ver si es que todos están diciendo lo mismo. Por ejemplo, BS, BDD, el de 0, ya, perfecto, ¿sí? Y también BSS, solo que lo están viendo hacia arriba, ¿sí? Los pines están aquí arriba. Podría girar la imagen o podría girar esto, pero no me voy a calentar la cabeza, así que voy a girar el LCD. Y como lo tengo conectado con esta regleta, que es así, ¿se dan cuenta? Tiene para ingresar pines, también tiene para conectarlo al protoboard. Entonces me dice que, a ver, veamos, este está más bonito, que lo hicieron Mercado Libre de México. Saludos a México, aprovechando. Ahí está, perfecto. Gracias a la persona que lo hizo, le quedó bonito. Veamos, BSS Ground. Vamos a activar la cámara rápida para terminar luego esto. El veo que es el de contraste. El de contraste lo vamos a dejar así mientras. Vamos a ver si es que nos funciona, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ahí para que se vean un poquito los colores, cómo van, ¿ya? Ese es el problema de tener estos cables, que finalmente queda todo desordenado, pero es rápido, es para hacer prototipos. Ya, entonces vamos a eliminar todo este comentario para dejarlo lo más limpio posible para que se entienda. Entonces aquí tenemos listo incluir la librería. Vamos a ver cuál es el tamaño de la librería. Vamos a ver el tamaño aquí, la vamos a ingresar. Recuerden que teníamos 444 bytes, entonces vamos a verificar cuánto agregamos aquí. Tenemos los mismos 444, entonces quiere decir que también viene incluida, o parte de ella viene incluida, o es muy ligera. Eso tenemos que revisar. O puede ser que todavía no se inicializa. Entonces en este caso, esto tenemos lo mismo. Control C, Control V, lo vamos a pegar acá afuera, que son variables. Esta forma de escribirlo con coma es exactamente lo mismo que yo haga esto. Así. ¿Sí? Con cada uno de ellos. Obviamente tengo que poner el punto y coma a cada uno, pero para no tener todo hacia abajo, lo escriben hacia el lado, con puras comas. Y como son todos los mismos, son todos constantes de entero, se hacen con coma, ¿ya? Entonces vamos a confiar en que lo cableamos bien y que corresponde cada uno a lo que está acá, ¿ya? Entonces ahora vamos a verificar nuevamente.
Y aquí ya hubo un aumento, 1652. Entonces debe ser que el Liquid Crystal inicializa, ¿ya? Incluye ya todo lo que tiene que ver con el cristal líquido, lo incluye en el programa. Entonces solamente cuando yo lo utilizo se compila, ¿ya? Cuando yo no utilizo esto, entonces este include es como si estuviera ahí preparado para, ¿ya? Pero no lo incluye, ¿se dan cuenta? Solamente al inicializarlo, ahí recién incluye todo el código. Ya, después tenemos begin, tenemos que inicializarlo. Y tenemos que inicializarlo con, porque esta es una función, es un método, begin. Es como una función personalizada. Y le tengo que enviar datos, 16 por 2, que en este caso son las columnas y las filas. Y después aparece aquí otra función que es print y que imprime hello world. Y eso es lo más básico, ¿sí? Yo con esto estamos con lo básico. Entonces verifiquemos si funciona. Conectemos el Arduino. Veamos acá el puerto 4, perfecto, y lo subimos. Subir. Y no pasa nada. Chuta. Veamos qué pasa. Lo voy a desconectar. Pin 1 al 16. Al 16. ¿Será que el contraste era necesario? Veamos. Me acabo de dar cuenta que se dan cuenta que el Arduino, yo estaba viendo el Arduino en los comentarios y no me decía en ninguna parte que tenía que conectar el LED interno, pero están aquí, LED positivo y LED negativo, porque no enciende la pantalla. Entonces hay que estar bien atento nomás. Y en este caso me dice que el LED de acá positivo, que va a 5 voltios, y el lado de acá es el negativo, que va a GND. Y donde más tengo GND acá, GND, listo. Y ahí por lo menos debería encender la pantalla. Ahí sí enciende, perfecto. Y veamos si es que carga. En este caso no está cargando. Ya, entonces veamos el contraste. Mucho. Aquí está. Ya, aquí voy a utilizar estos pines. Entonces tenemos el contraste que lo vamos a desconectar. Es el tercero. El tercero que está aquí. Ya, y tenemos positivo y negativo. Ya, ahí tengo el potenciómetro para ver si el contraste es el problema. Ahí está. Fíjense, aquí lo tengo al tope a la izquierda y lo voy haciendo hacia la derecha y ahí va apareciendo, le doy el contraste. Ya. Por eso decía que había que ponerle una de 10 kilos a positivo. Yo creo que por ahí está bien. Está perfecto. Ya, eso era entonces. El código estaba bien, estaba perfecto. Había que tener cuidado con las conexiones. Faltaba el tema del LED, la alimentación del LED. Y por último el contraste del cristal líquido. Entonces, no siempre con la librería voy a tener todos los problemas solucionados. ¿Sí? Porque la librería es una parte. Incluso puede ser que de repente encuentren alguna librería que no funcione con el módulo que tienen, porque no es compatible, ¿sí? Y tengan problemas. Veamos, por ejemplo, aquí hay otra función que me dice en el loop que puedo imprimir esto, ¿sí?
Estas ya son métodos, son funciones del LCD, de la librería. Que si queremos saber cuáles son todas las funciones, deberíamos ver en la documentación que tiene la librería. En este caso dice set cursor, que dice dónde tiene que poner el cursor para imprimir. Entonces en este caso dice que es en la columna 0, en la línea, en la fila 1, entonces abajo. ¿Y qué tiene que imprimir? Tiene que imprimir los milis. Dividido en 1000, entonces en este caso va a imprimir los segundos que está ejecutando el programa, porque milis es una función de cronómetro. Pero eso todavía no lo vamos a ver. Pero veamos qué función hace. Una de esas puede ser interesante. Ahí está. Perfecto. Entonces desde que se inicia empieza el conteo. Si yo lo reseteo, ahí está, 0, 1, 2. Incluso yo podría hacer eso con un count, ¿cierto? Podría hacer aquí un count es igual 0 y aquí abajo le coloco LCD print y que imprima count y después que lo incremente en 1 para que vaya contando, ¿cierto? Y que eso lo haga cada un segundo. Le pongo un delay para que espere y después se repite, ¿sí? Entonces está siempre en el loop y hace exactamente lo mismo. Le ponemos subir y probamos. Ahí está. Exactamente lo mismo, pero hecho de distintas maneras. Ya, eso era lo que tenía que decirle con respecto a la librería. Me gustaría hacer algunas aplicaciones más, pero lamentablemente no tengo tiempo y la batería se me está botando de la cámara. Así que en próximos videos vamos a ir haciendo más práctica. Total, tenemos para sacarle mucho jugo al Arduino, ya, para hacer muchos proyectos con él. Pero siempre tranquilo. Vamos de a poquito avanzando, conociendo, agregando conocimiento a nuestro cerebro, para que así cuando tengamos problemas podamos solucionarlo de mejor manera, ¿ya? Cualquier duda, consulta, por favor, háganlo en los comentarios. Espero no haber enredado mucho esto. Lo intenté hacer lo más ordenado posible, pero confío en que entendieron lo que les acabo de presentar. Así que nos vemos en la próxima lección, ¿ya? Que estén súper bien. Chao. He vuelto. Casi se me olvida enseñarles cómo incluir la librería de contribuciones, ¿ya? Ba-da-ba-ba-ba